Permítame leer la escritura en esta parte para que usted entienda lo que es ser un testigo de Cristo. Amén. Porque somos testigos de Él para lo que hemos sido llamados, dice su palabra. Este es el testimonio de Juan, dice la palabra. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Le decían a Juan el Bautista, porque Juan estaba bautizando y estaba haciendo obras, estaba haciendo milagros, estaba haciendo cosas extraordinarias para la gloria de Dios. Pero él confesó, dice acá la escritura en el libro de Juan. He leído del 19 y ahora voy a leer el verso 20. Dice: confesó y no negó, dice, sino confesó. Yo no soy el Cristo, dijo. Yo no soy el Cristo, dijo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Porque para los judíos Elías no ha muerto, y para nosotros tampoco. Elías fue arrebatado al cielo. Entonces ellos se preguntaban: ¿quién es este que está haciendo todas estas obras? ¿Quién es este que está predicando este evangelio, que está hablando? Está dando la introducción a Cristo Jesús. Pero acá él dice que él confesó y no negó. Confesó y no negó, dice. Sino confesó: yo no soy el Cristo, dijo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy Elías. ¿Eres tú el profeta, el enviado de parte de Dios para hablar? Y respondió y dijo: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo, y él habló. Un testigo de Cristo habló, amén. Él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Amén. Hermanos, ¿qué es el desierto? ¿Qué cosa es el desierto? Es un lugar donde no hay agua, ¿verdad? Es un lugar en lo natural donde la escasez de agua hay. Así es una sequedad total, y así está este mundo. Este mundo está en un desierto. ¿Quién eres tú? Si alguien te pregunta a ti: ¿quién eres tú? ¿Tú vas a dar tu nombre? Ninguno de nuestros nombres es digno. El único nombre digno de ser exaltado y elevado, porque en Él está todo, es Cristo Jesús. Y Él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y más adelante vemos que Él respondió y dijo: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, en el verso 29, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Por qué es que he querido mencionar este pasaje, este verso? Porque, hermanos, nosotros somos cristocéntricos, amén. Toda la gloria solamente es dada al Señor Jesucristo. Él es el único digno de gloria, amén. Él es el único nombre, porque Él lo hizo todo. En Él es el evangelio. Él es el poder de Dios. Él es a quien Dios envió para salvar a su pueblo. Él es el que Dios envió para sanar a su pueblo. Él es Dios mismo hecho hombre. En Él habitó toda la plenitud. Se hizo hombre con esa finalidad de que su nombre sea exaltado. Así que Juan no hizo otra cosa que decir: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Amén. ¿Cuántos saben que el mundo está en sequedad? La palabra de Dios es representada como agua. Y, hermanos, el mundo está que se muere. Literalmente está que se muere. Literalmente el mundo se está muriendo sin Cristo. Pero nosotros hemos sido llamados como una voz que clama en el desierto. Amén. Para enderezar el camino, como lo dijo el profeta
Isaías, para enderezar el camino del Señor. Para eso estamos acá. Para enderezar el camino del Señor. ¿Y cómo enderezamos el camino del Señor? Comunicando el Evangelio, hablando su palabra, declarando lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Si Él ha hecho algo en tu vida, tú tienes mucho para declarar. Si aún tú no tienes claras las cosas en tu corazón, escucha primero el Evangelio y haz la tuya en tu corazón. Amén. Por eso es que mientras cantábamos esta canción, como dice, nunca me separaré de tu gran amor. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, como dice la letra de la canción. Pero esa es la realidad de lo que Él ha hecho en muchos de los que estamos aquí. Amén. Dice, ahora, si hoy tú recibiste a Cristo Jesús en tu vida, déjame decirte que Él tiene cosas nuevas para ti. Cosas que tú ni siquiera pensaste ni imaginaste son las que Él hoy tiene preparadas para ti. Amén. Hoy quiero compartir un mensaje que se llama ¿entiendes lo que lees? Dígale al que está a su lado, ¿entiendes lo que lees? Es verdad, porque para entender el Evangelio, primero que nada tenemos que entender a Cristo. Y si, hermanos, escúchame bien, si no entiendo a Cristo, entonces no he entendido nada. Porque si yo escucho el Evangelio y no entiendo a Cristo, corro el peligro que en vez de entrar a salvación y a plenitud en Cristo Jesús, voy a entrar a una religión. Y eso es lo que Dios no quería. Nunca lo quiso. Por eso es que Él no estableció su iglesia sobre los fariseos, que eran gente muy devota, eran gente muy proba ante los ojos del hombre. Él no le dejó a ellos como herencia el reino de Dios y su justicia, se lo dejó a su iglesia. ¿Y quiénes son su iglesia? Sí, es verdad, somos nosotros, pero en aquel tiempo sus discípulos, ellos fueron su iglesia y ahora nosotros somos su iglesia. Ahora, pero ¿por qué le dejó Cristo Jesús a ellos el encargo? Porque Él estableció su iglesia no sobre la religión judía. ¿Por qué no lo hizo así? Porque Él sabía que ellos estaban desviados. Él sabía que ellos tenían una religión. Y Él sabía que la religión mata. Diga conmigo, la religión mata. Hermano, si usted ha venido acá, déjeme decirle que esto no es ninguna religión. Aquí usted está para aprender y escuchar la palabra de Dios. Si no recibí a Cristo, entonces ¿qué recibí? Si yo no puedo entender quién es Cristo en mi vida, entonces no voy a entender lo que Él ha hecho. Y el no entender el Evangelio es muy peligroso porque vamos a caer probablemente en un misticismo, en un legalismo o en un humanismo. ¿Qué es misticismo, pastor? Es que todo lo veo espiritual. Y no digo que el reino de Dios no es espiritual, pero no todo es espiritual. ¿Y qué es el legalismo? Es que todo es ley, que si no haces esto te vas a morir, te conviertes en un hijo del diablo. Y no es que Dios no sea así, Dios es un Dios que trae la ley como principio. Pero ojo, eso no describe a Dios. ¿Y qué es el humanismo? Son las buenas obras. Entonces, cuando uno no entiende el Evangelio, es peligroso porque puedes estar a punto de meterte a una religión y quedarte en un estado de no entender por muchos años. ¿Aló? ¿Hay alguien aquí? ¿Entiendes lo que lees? Es el título de hoy día. ¿Entiendes realmente lo que estás leyendo? Vamos a lo que la Biblia nos enseña en Hechos 29. Voy a leer Hechos capítulo 8, Voy a leer el verso 29 al 31 y luego voy a leer el verso 35. Y el Espíritu dijo a Felipe, hermanos, el Espíritu Santo, estamos hablando, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces, verso 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿qué cosa le anunció? El Evangelio de Cristo. El Evangelio de María le anunció. El Evangelio de los santos. No, le anunció el Evangelio de Jesús. Él le pregunta, ¿no?
que si entendía lo que él estaba leyendo. Y hermanos, aquí nosotros vemos que ¿qué está haciendo Felipe? Le está anunciando a Cristo. ¿Por qué le anuncia a Cristo? ¿Por qué la importancia de hablar de Cristo? ¿Por qué? Porque Cristo es el Evangelio. Así es. Y le vuelve a preguntar, ¿entiendes? Hermanos, toda la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, nos va a hablar de Cristo. Amén. Por eso es que somos cristocéntricos. Quien se preocupa por las cosas naturales, normalmente es una persona que no ha entendido el Evangelio. Le voy a decir algo que quizás algunos lo van a entender y otros no. Pero Dios, a las bendiciones naturales, a las bendiciones físicas que corresponden a esta tierra, Dios las llama añadidura. No las llama bendiciones, las llama añadidura. La verdadera bendición es espiritual. Porque todo, escúcheme, diga conmigo todo. Otra vez, todo. Todo tiene inicio en el ámbito espiritual. Y escúcheme, todo va a tener un final. Y Jesús ya lo hizo así, ya lo hizo de esa forma en el ámbito espiritual. Entonces, cuando una persona se está preocupando por las cosas naturales, es una persona que normalmente no ha entendido el Evangelio. ¿Aló? ¿Está ahí? Amén. Pastor, ¿cómo es que no ha entendido el Evangelio? Sí, porque está pidiendo por las cosas naturales. Cuando nosotros vemos, Efesios 1:3 dice, cuando Dios nos habla de que bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y ahí añade y dice, en Cristo Jesús. Ahora, el tema de nosotros es que vemos lo espiritual como algo lejano. Cuando nosotros relacionamos las cosas espirituales como que tienen lugar en el cielo y las cosas naturales tienen lugar aquí en la tierra. Y eso no es así. ¿Aló? ¿Está ahí? ¿Qué significa eso? Lo natural y lo espiritual están mezclados. Están mezclados en esta tierra. Satanás es experto en trabajar en nuestras emociones. Es experto en trabajar en las cosas naturales. Entonces, cuando nosotros vivimos preocupados por las cosas naturales, y que no está mal en cierto sentido, aunque bíblicamente dice que no debería de ser así, es porque aún no hemos entendido que en Cristo lo tenemos todo. Por eso es que cuando la Biblia dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Porque la bendición real es una bendición espiritual. Y por ende, cuando la bendición espiritual está, ¿qué significa eso? Que lo natural tiene que acontecer. Como cuando cae una bola de nieve, ¿no? Es automático. ¿Me entienden? Es automático. La añadidura, que es como Dios llama a las bendiciones físicas, y Jesús lo dijo así, la añadidura solamente es automático. Cuando tú entiendes el Evangelio y entiendes quién es Cristo Jesús en tu vida, todo lo demás ocurre. ¿Está ahí? ¿O ya se fueron? ¿Verdad? ¿Está ahí o no está ahí? Todo lo demás funciona de manera automática. Todo lo demás. Por eso es que, y cuando esto es así, en ese momento nosotros nos convertimos en testigos de Cristo, porque ahora podemos hablar de alguien a quien conocemos. Pero mientras no entendamos eso, no podemos hablar de alguien a quien no conocemos. Tú no puedes hablar de alguien a quien no conoces. Puedes leer acerca de él, pero mientras no le conozcas, no significa que has entendido el Evangelio. ¿Aló? ¿Está ahí? El no entender es bien peligroso, porque si no entiendes el Evangelio vas a entender otra cosa. Debemos explicar a la gente quién es Cristo y qué hizo Cristo por nosotros. ¿Amén? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a explicarle a la gente quién es Cristo y qué hizo Cristo por nosotros. Vamos a ver qué hizo Cristo por nosotros. Y vamos a Colosenses 2:14 y vamos a leer el verso 15 también. Dice, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Cristo Jesús por nosotros? ¿Qué dice que hizo? Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Anuló el acta. ¿Qué hizo Jesús?
Otra vez, ¿qué hizo Jesús? Muy bien. Dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándole en la cruz, y despojó, dice, a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El día que tú recibiste a Cristo, si tú recibiste a Cristo, si tú hiciste tu oración de fe, tú tienes que saber qué pasó ese día. Hay mucha gente que ha recibido a Cristo en su vida, pero no sabe lo que realmente Él ha hecho, ni sabe qué ha pasado. Se han quedado solamente en la parte externa, pero aún no lo entienden. Por eso es que estamos reafirmando con estos mensajes los fundamentos para que sean no claros, sino bien claros en nuestra vida. Amén. Para que ninguno se desvíe, para que ninguno se desvirtualice en el camino. Porque el enemigo va a venir con astucia y con engaño. Esto no te lo he dado, Joe, pero quiero que vayas a 2 Corintios 11:3. Porque esta es la manera en que Satanás trabaja y usted tiene que saberla. Amén. Esta es la forma como Satanás trabaja. 2 Corintios 11:3, Joe. Y vamos a leerlo todo. Dice, pero me temo que como la serpiente. ¿Quién es la serpiente? ¿Qué dice? Con su astucia. ¿A quién engañó? Dice, pero me temo que como la serpiente, dice, con su astucia engañó a Eva. ¿Qué dice? Vuestros sentidos. ¿Qué cosa va a ser extraviado? Dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Es decir, usted sabe, es horrible cuando se te pierde algo, ¿o no? ¿A cuántos se les ha perdido algo alguna vez? Si es plata, peor todavía. Te sientes las llaves, el dinero. Ok, es horrible cuando algo se te pierde. ¿Qué está diciendo acá? Dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Qué cosa? De la sincera. ¿Qué significa sincera? Significa sinceras, es decir, de manera genuina. La manera en que comenzaste a seguir a Jesús de manera genuina. Dice que vuestros sentidos sean extraviados. Hermanos, el enemigo es un experto fascinador. ¿Saben lo que eso significa, verdad? Es un encantador. Es un encantador. Fascina de tal manera que te desvía. ¿Para qué? Para que no vivas en la plenitud como Dios te ha llamado a vivir. Di, Dios me ha llamado a vivir en una plenitud. Así es la verdad. Entonces, el día que tú recibiste a Cristo Jesús en tu corazón, tú tienes que saber qué ocurrió ese día. Ese día, ¿qué ocurrió? El acta fue anulada. ¿Y dónde está esa acta, pastor? Esa acta está en Génesis 3:17 al 19. Y ahí nosotros vemos que dice en la palabra, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos que te producirá, y comerás plantas del campo. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En ese estado quedó el hombre. El hombre quedó bajo maldición. Diga conmigo, bajo maldición. Así quedó el hombre, originalmente. Ahora, maldición con dolor, es lo que dice la Escritura, todos los días de tu vida. Eso se representa en fracasos, en afanes, en angustias. Escúcheme bien, Adán no sembró espinos y cardos. ¿Saben lo que él sembró? Él sabía perfectamente lo que tenía que sembrar. Si quería comer naranja, ¿qué tenía que sembrar? Pero ¿qué comenzó a cosechar? Espinos y cardos. ¿Lo dice la Escritura o no? Claro. Si él quería comer papa, ¿qué tenía que sembrar? ¿Pero qué comenzó a cosechar? Espinos y cardos. Comenzó a cosechar cosas que él no había sembrado. En lo natural, pero también en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Esto es una ley que traspasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura,
todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el hombre, ¿cómo está? ¿Está en bendición o en maldición? Es la verdad. El hombre está bajo maldición. ¿Aló? Dile, no te duermas al que está a tu lado. Esto está bueno. Hermanos, Adán no sembró espinos y cardos, él sembró semillas de frutos. Pero la tierra y el mundo que ahora está bajo el dominio de Satanás, a causa del pecado, ese es su resultado. Y esto se da en todos sus ámbitos, en todas sus áreas. El día que Cristo entra, escúcheme bien, el día que Cristo entra nuevamente a la vida del hombre, el acta de los decretos de maldición es anulada. Porque la Biblia dice que Él anuló. ¿Dice que María anuló? No. ¿Que el Santo Tomás? No. ¿Que el santito de la esquina lo hizo? No. ¿Alá? ¿Buda? ¿Krishna? ¿Alguno de ellos? No, dice que Cristo. Por eso es que Cristo es el énfasis del Evangelio. Por eso es que existen religiones que están erradas, porque pretenden dar honor y gloria a alguien que no merece ni honor ni gloria. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, diga conmigo, todos. De 100%, ¿cuánto es todos? Entonces, ¿eso incluye a María? ¿Eso incluye a los santos? Sí, por supuesto que la incluye, porque ella fue un hombre, fue mujer, perdón, pero fue un ser humano como nosotros, susceptible de pecado, sin entendimiento. Si usted no entiende eso, entonces el enemigo le va a arrebatar la semilla. ¿Qué semilla arrebata el enemigo? El enemigo arrebata a Cristo. Cuando él logra sacar de su vida a Cristo de escena, mira qué bonito está. Tú vienes y de repente estás listo, vienes y dices, no, mi matrimonio está mal, necesito ayuda. O tengo un problema de enfermedad, necesito ayuda. Pastor, ¿puede orar por mí? ¿Qué pasa si yo oro por esa persona? Ya, posiblemente sea sanado por la misericordia de Dios. Pero ¿sabe? Permíteme tu hoja, por favor. Hay un acta, diga conmigo, este es un acta. Ya, hay un acta que Satanás legalmente dice, oye, pero yo tengo derecho legal sobre la vida. Ya, te sanaste de cáncer, pero ahora te voy a poner otra cosa. ¿Se solucionó el problema? Si una persona viene y tiene un problema, digamos, sea cual fuera el problema, ¿se soluciona el problema orando o se soluciona el problema cuando Cristo entra a su vida? ¿Por qué cuando Cristo entra a su vida? Porque Cristo es el único que tiene el poder para anular el acta de maldición. Entonces, si viene alguien, porque hay mucha gente que viene solamente para que oren por ellos, por sanidad, para que les ayuden en sus relaciones, para que les ayuden en su estado, sea cual fuere. Pero hermano, yo no puedo, como pastor no puedo mentir. Y la verdad es que esa persona, si no recibe a Cristo, su vida va a seguir igual. Posiblemente en el momento pueda ser ayudada y se va a sentir bien. Y las cosas van a mejorar aparentemente, pero no por él, sino porque yo soy luz, o el ministro que está al lado de él es luz. Y donde la luz está, las tinieblas desaparecen. Pero él sigue estando bajo el acta. Él sigue bajo el dominio de Satanás. Ella sigue bajo el dominio de Satanás. Y mientras ellos estén bajo el acta, Satanás tiene todo el derecho legal de ejercer sobre ellos dominio. ¿Aló? Amén. ¿Lo entiende? Amén. ¿Lo puede ver? Amén. Entonces Satanás tiene derecho legal porque hay un acta. Hay un acta de maldición decretada sobre el hombre, no porque Dios maldijo al hombre, porque Dios no maldice lo que él ha bendecido. Esa acta simplemente está allí presente por una sencilla razón, porque el hombre cayó de la bendición. Cuando nosotros vemos Génesis, eso no lo tienes Joel, pero Génesis 1, 27, 28, cuando Dios creó al hombre, dice, creó al hombre a su imagen y a semejanza, varón y hembra los creó, dice. Y cuando los creó, en Génesis 1, 29, la Biblia dice, los bendijo Dios. Hermanos, ¿saben lo que significa estar debajo de la bendición de Dios? Es que todo lo que hagas vas a prosperar. El enemigo no puede meterse en tu vida. Vemos un caso en la Biblia, el caso de Job. Job agarra y cuando Satanás viene delante de Dios y responde a la pregunta que le dice el Señor, cuando Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job, que no hay nadie como él, varón recto, íntegro, le dice, ¿no?
Y él agarra y dice, claro, si tu mano está sobre él. Por eso es que él era bendito. Si tu mano está sobre él, pero quita su mano de él, de sus bienes, dice, y vas a ver cómo te maldicen en el mismo día. Eso es lo que le dijo Satanás al Señor en el libro de Job. ¿Pero por qué le dice eso? Porque Job estaba bajo bendición. Hermanos, escúchame, y cuando tú estás bajo bendición es como que tú tienes una coraza protectora que nada puede venir a molestarte. ¿Aló? ¿Está ahí? Pero ese fue el estado original. Pero ¿qué pasó con el hombre? El hombre cayó en maldición a causa del pecado. A causa de la desobediencia en Adán y Eva, ellos cayeron bajo maldición, y esta acta, que usted puede verla físicamente en la Escritura, es la que está sobre todo ser humano. Es un acta vigente. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Eso significa que el acta no solamente está vigente, sino que se contabiliza como una deuda. Y alguien tenía que pagar esa deuda. Entonces, si usted no entiende quién es Cristo Jesús en su vida y lo que Él ha hecho, usted no va a poder gozar del Evangelio. Usted no va a poder gozar de las verdaderas bendiciones. Exacto, de los beneficios. Ahora, diga conmigo, el problema de la humanidad es un problema espiritual. Y anótelo, tome nota de eso, porque eso es importante. Porque el problema de la humanidad no es un problema físico, no es un problema de leyes, no es un problema de relaciones, no es un problema de la sociedad, no es un problema del barrio, no es un problema del esposo, de la esposa, de los hijos. Es un problema espiritual. Y si es un problema espiritual, solamente ha de solucionarse espiritualmente. Pero el hombre está incapacitado de hacer eso. ¿Por qué el problema de la humanidad es un problema espiritual? Porque cuando Adán y Eva pecaron, la Biblia dice que quedaron separados de Dios. Es decir, el hombre se salió de la cobertura de bendición. ¿Aló? ¿Sí? ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos ya se perdieron? ¿Sí? ¿Hay alguien todavía ahí? Hermanos, cuando el hombre pecó, escúcheme bien, cuando el hombre pecó, se salió, cayó de esa cobertura de bendición y entró a una nueva cobertura de maldición, donde el dueño y el Señor con esa chica, y el Dios también con de chica, que la Biblia lo llama el príncipe de este mundo, es Satanás, y que su misión es matar, robar y destruir. Hermanos, el hombre vive separado de Dios, está sometido bajo el pecado, porque el pecado lo controla, el pecado lo domina. En el interior, en el corazón, todo el mundo quiere hacer lo bueno. ¿Sabían ustedes eso? ¿Quién no quiere hacer lo bueno acá? A ver, levante su mano. Todos. ¿Verdad? Todos queremos hacer lo bueno, pero en nuestro interior está el querer hacerlo, pero el hacerlo, queremos sembrar algo y ¿qué cosechamos? Espinos y cardos. Y hermanos, la Biblia enseña que el hombre está oprimido por Satanás y no se da cuenta, porque no conoce ni puede ver su condición. Vamos a Juan 8:44, Joe. El hombre natural vive oprimido. Mire, acá estamos describiendo al hombre que está sin Dios, que no tiene a Dios, que no toma en cuenta a Dios. Vive oprimido por Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo Jesús, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esa es la verdad. Esa es la condición del hombre natural. Tiene un padre y no es Dios. Entonces, esa mentira que han dicho por años, que todos somos hijos de Dios, no es verdad. La Biblia acá lo desmiente categóricamente. Jesús mismo está diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Les está diciendo a la gente que no tiene a Dios, que no tiene una comunión con Dios, que vive separado de Dios. Le está diciendo en este caso a los fariseos, que son religiosos. Amén. Ahora, y describe cómo es Satanás. Él ha sido homicida, pero pastor, yo no soy homicida. Sí. ¿Cuántos no le han deseado la muerte a alguien en su vida? Eso te hace un homicida. Yo a mi padre le he deseado la muerte cuando tenía 5 años, teniendo 5 años. Pero pero yo no he cometido asesinato, pastor, no he cometido homicidio. Claro, pero en tu corazón, si lo has hecho, eres homicida.
Y acá el Señor está describiendo una calidad de persona que es el hombre que vive sin Dios. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Cuántos tratan de hacer lo bueno y tratan de ser permanentes y no lo logran? Desde pequeñas cosas hasta grandes cosas. ¿Fallamos o no? ¿O soy el único? El pastor es el único que falla. Todos fallamos. Amén. Ahora, dice, porque no hay verdad en él. Cuando mentira habla, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y este problema, que el hombre está separado de Dios, no puede ser resuelto por el hombre. ¿Por qué no puede ser resuelto por el hombre? Porque no está en su capacidad en resolverlo. Porque es un asunto espiritual. Y el hombre, desde que quedó separado de Dios, quedó muerto espiritualmente. Lo cual implica de que él no puede ayudar, el hombre no puede hacer nada por sí mismo. Se podrá meter a todos los cursos que quiera. Se podrá meter a todas las terapias físicas, emocionales, médicas que quiera. Pero no va a poder solucionar su problema porque su problema tiene una raíz espiritual. No tiene una raíz natural. ¿Aló? ¿Está ahí? ¿Qué dice Efesios 2.1? Efesios 2.1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Diga conmigo, muertos. Así me encontró el Señor, muerto. Así también te encontró el Señor, muerto, incapacitado. ¿Un muerto puede hacer algo por sí mismo? ¿Qué dicen los médicos cuando alguien muere? Entiérrenlo. Ya no se puede hacer nada. ¿Qué puede decir un médico? ¿Puede hacer algo? No, ya está muerto. Así nos encontró el Señor, muertos, espiritualmente hablando, muertos, incapacitados. Así nos encontró. Esa es la razón por la cual la gente que tiene que ser feliz no puede encontrar la felicidad y está sufriendo. Sufre porque trata de hacer cosas y su frustración es día tras día porque no puede lograr cosas. Algunas personas están siendo afligidas por problemas familiares, de salud, economía, aún problemas mentales. Porque no son felices, caen en la bebida, caen en el juego, entran al baile, a la adicción. Pueden haber miles de formas que Satanás ha creado como adicción o como paliativos. Hasta el hecho, escúcheme bien, me voy a jugar pichanguita con mis amigos. Es una forma de escape. Por si acaso, no estoy en contra del deporte y no estoy diciendo que no debe hacer deporte, pero a veces eso también es un instrumento como un paliativo para no querer ver la realidad. Pero el hombre sigue en esa búsqueda porque no puede encontrar en sí mismo la respuesta al problema y no la va a encontrar. ¿Saben por qué? Porque el problema tiene una raíz espiritual. La raíz del problema no tiene nada que ver con tu humanidad. Tiene que ver con un asunto espiritual del cual el hombre se desconectó en un inicio. Por eso es que Dios no le consultó al hombre para enviar a Cristo. ¿Tenía que consultarlo? No, si el hombre estaba muerto, ya está separado. Entonces, ¿cuál es la razón por qué el hombre es infeliz? Porque está separado de Dios. ¿Cuál es? ¿Por qué el hombre es infeliz? Dígalo, dígalo. Si viene alguien y me dice, pastor, tengo un problema con mi relación, ¿su problema es su esposa o es él? Su problema es espiritual. Siempre va a ser así, porque la Biblia apunta a eso. Esa es la razón por la que todos los problemas del hombre están. Todos los problemas del hombre tienen una sola raíz y se llama pecado. ¿Qué sucede si no conoce a Dios esta persona? ¿Qué va a ocurrir? Sí, es verdad. Sufre sin conocer la verdadera razón de su problema. Y camina por el mundo buscando una solución. Me meto acá, me meto acá. Ah, mira qué bonita esa iglesia. También me meto a los mormones, a los testigos. Y voy buscando. ¿Sabes qué? Ninguna. Todo el mundo dice lo mismo, pero no hay el entendimiento. Y si no hay entendimiento, la gente va a caer en una religión en vez de encontrar la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. Y va a caer en una búsqueda. Entonces, ¿qué pasa si esta persona no conoce a Dios? Sufre sin conocer la verdadera razón de su problema. Pero usted ya está escuchando el Evangelio. Usted ya está entendiendo. ¿Ven cuántos están entendiendo el Evangelio? ¿Qué pasa si una persona no conoce a Dios?
comienzan a aparecer problemas espirituales en su vida. ¿Qué clase de problemas? Problemas espirituales que no puede entender. No puedo entender por qué hice esto, por qué hice aquello, por qué me ganó en esto. Porque es un mundo espiritual que tiene dominio sobre el ámbito natural, pero el hombre cree que no existe tal dominio. El hombre vive pensando de que Satanás no existe. Y es más, él se ha encargado de hacerle creer a la gente que él no existe. Pero él existe y sus demonios también. Y siguen haciendo su obra. ¿Cuántos nos hemos encontrado con gente, aún nosotros mismos, viniendo pensamientos horribles en nuestra cabeza? ¿O no es así? El suicidio, ¿crees que es la voluntad de una persona o la voluntad de Dios? No, es un demonio que te dice, tengo que morirme porque no sirvo para nada. No te lo dice en tercera persona, te lo dice como si fueras tú mismo. ¿Qué sucede si no conoce una persona a Dios? No se tiene, no se logra, no se puede alcanzar la verdadera felicidad, la plenitud. ¿Por qué? ¿Por qué no la va a alcanzar? Porque el hombre no se conoce a sí mismo. No conoce su corazón. ¿Qué pasa si el hombre no conoce a Dios? No tiene paz en su corazón. Como el Señor lo dijo, mi paz, Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy, dice, o yo no la doy, o yo no se las doy, como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dice. ¿Por qué el Señor tiene que decir eso? Porque el hombre está en una búsqueda. ¿O no es así? Pregúntele a cualquiera si no está en una búsqueda. Todo el mundo está tratando de encontrar una plenitud y una felicidad en su vida. Y saben, está a la vuelta de la esquina. El Señor mismo se ha presentado a sus vidas, pero no lo pueden ver. No lo pueden entender. Porque Satanás se ha encargado de que el hombre no lo vea. Está enceguecido. Aparecen sufrimientos físicos. Cuando una persona no conoce a Dios, comienzan a aparecer sufrimientos físicos. Enfermedades incurables, accidentes, insomnio, males, enfermedades generacionales. ¿O no es así? Aparecen también sufrimientos mentales, enojo, ansiedad, pesadillas. ¿A cuánto les pasa que tienen pesadillas? Locuras. Un terror, miedo así, que no pueden superarlo. Dicen, necesito que alguien me ayude. Y van donde el psicólogo, van donde el psiquiatra pensando que ellos le pueden ayudar. Pero el problema solamente tiene una raíz. Y la raíz es espiritual. ¿Cómo es la raíz? Espiritual. Hermanos, la raíz de todos los problemas es una raíz espiritual. ¿Y cuál es esa raíz? Que el hombre está separado de Dios. Tiene problemas familiares, obsesión, depresión, etc. Y lo peor de todo, que el destino final de esa persona, si no llega a conocer nunca a Cristo en su vida, es el infierno. Eso es lo peor de todo. Porque el plan de Satanás es llevarse a cada persona al infierno. ¿Por qué? Porque él tiene un acta. Pero pastor, yo no creo que Dios exista, porque ¿cómo si Dios siendo un Dios de amor, Dios siendo un Dios bueno, cómo va a permitir que sus hijos vayan al infierno? Sus hijos no van a ir al infierno, los que le rechazaron van a ir al infierno. ¿Y quiénes son los que lo rechazaron? Aquellos que no reconocen que Cristo es el Señor y que Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Jesús anuló esa acta. ¿Quién la anuló? ¿Quién la anuló? Jesús. Amén. ¿Quién la anuló? Jesús. Por eso es que aquí usted solamente va a encontrar que nosotros rendimos honor, gloria, majestad al único que es digno. ¿A quién? A Jesús. A Cristo Jesús, a nadie más. La Biblia es clara, es enfática en eso. Dice, no hay otro nombre debajo del cielo en el cual el hombre pueda alcanzar salvación. No existe. Dile que está a tu lado, no existe otro nombre. Él es el único. Amén. Solamente bajo el nombre de Jesús. El destino final de las personas que no conocen a Dios es el infierno. Le voy a decir algo. Todos, sin excepción, y usted puede revisarlo, no lo voy a leer ahora, pero tome nota. Lea Lucas 16 del 19 al 31. Yo se lo voy a decir rápido. Pero todos los que están en el infierno ahorita darían lo que sea
pero no pueden, solamente por tener un segundo de vida para arrepentirse y volverse a Cristo. Pero no tienen esa oportunidad. No la tienen. No la tienen. Cuando la Biblia nos habla en Lucas 16, del 19 al 31, nos habla de dos hombres, un hombre rico y Lázaro. Ambos murieron en simultáneo, cada uno en su tiempo. Dice que Lázaro fue llevado al seno de Abraham por los ángeles. Eso es lo que va a ocurrir cuando tú eres un hijo del Señor. Van a venir los ángeles y te van a llevar a la presencia del Señor. Pero dice que el otro, dice que fue enterrado. Y dice que estaban. Y este hombre estaba gimiendo y clamando en su corazón, porque él sabía que él ya no tenía solución. Y él le pidió a Abraham: Abraham, manda a Lázaro para que hable de esto, para que ninguno de mis hermanos venga a este lugar. Porque él sabía que sus hermanos iban a ese mismo lugar, al infierno. Léalo en su casa. Lucas 16, versos del 19 al 31. ¿Qué pasó? Porque el hombre está separado de Dios. Y Satanás va a tratar durante todo el trayecto de la vida de esa persona mantenerla separada de Dios. Te va a entretener con cosas. Te va a tratar de mantener separado. El hombre se volvió ignorante de la voluntad de Dios, porque incluso su conocimiento y sabiduría se entenebrecieron, dice la Escritura. En 2 Tesalonicenses 2, 10 y 11 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? ¿Los que están en Cristo? No, los que están sin Cristo en su vida. Ellos se pierden. Y dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál era ese amor de la verdad? Según de Tesalonicenses, Según de Tesalonicenses 2, 10 y 11. Por esto Dios, dice, les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Y es que la gente dice: ¿qué? ¿Tú todavía crees en ese libro hablando de la Biblia? ¿Qué? ¿Tú todavía crees en Dios? ¿Crees en esos mitos? No es un mito, es una realidad. Y Cristo es la solución a todo problema del hombre. Voy a volver a leer, dice que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué no recibieron? El amor de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. No recibieron a Cristo. Pero yo tenía a María. Pero, y van a decir, pero yo tengo a María. Pero tengo, ¿cómo se llama? Escapulario, esas cosas que se ponen en el rosario. El rosario, el escapulario. A mí me enseñaron, hermanos, escuchen, a mí me enseñaron. Yo vengo de un hogar católico, 2 tías monjas. Los curas yendo a mi casa. Yo he jugado con las hostias. Y también me las he comido. Son ricas, ¿verdad? Ya, pero escúchenme bien. Cuando a mí me enseñaron que si una persona, tú le pones en su cuerpo el escapulario de la Virgen del Carmen, dice que cuando María esté por ahí, dice que va a sacar a ellos. Hermanos, eso no es cierto. No está en la Biblia. La Biblia no dice nada absolutamente de eso. Eso es alguien que se le ocurrió ese disparate y lo pusieron como si fuera dogma. Y eso es que dogma significa, no se asuste con la palabra dogma. La palabra dogma significa enseñanza. Y pusieron esa enseñanza, ese dogma. ¿Y qué hizo esa enseñanza? Distrajo la mirada ¿de quién? Del único que puede salvar al hombre. Hermano, Dios, Cristo Jesús, es el único que puede salvar al hombre. Por eso es que la Biblia dice: ningún otro hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual el hombre pueda ser salvo. Pero el Satanás está trayendo distracción. Incluso aunque reciben la palabra de Dios, no la entienden. Y este es el caso de muchos. No aquí, amén. Dice 2 Corintios 4, versos 4 y 5. Esto es entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo, dice, les cegó, dice. ¿Qué cosa les cegó? El entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Qué importante, ¿no? Porque dice, no, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿De qué gloria estamos hablando?
de Cristo. ¿Y cuál es esa gloria? Es la obra que Él hizo en la cruz. Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria. La clavó en la cruz. Y no solamente dice que la clavó en la cruz, dice que despojó a sí mismo a los principados y a las potestades. Pastor, ¿qué es un principado? ¿Qué es una potestad? Te voy a decir que es un principado. Principado viene de príncipe. Potestad viene también del liderazgo de poderes de gobierno espiritual. Cuando una persona viene y me dice, pastor, tengo cáncer o tengo esta enfermedad, yo puedo orar por esa persona y probablemente en la misericordia Dios pueda sanarla. Pero no se trata acerca de mí, porque yo no tengo nada que ver en el asunto. Mi labor, mi responsabilidad como pastor, como ministro, es comunicarle el evangelio y decirle, mira, Cristo anuló el acta de los decretos que te eran contrarias. Ese decreto, esa acta que tú puedes ver, es el derecho legal que Satanás tiene sobre esa persona para decirle que ese cáncer puede estar ahí. Entonces, si yo oro por la persona y de repente, por una gracia de Dios, se cura del cáncer, pero si la persona no ha entendido el evangelio, ¿qué creen que va a pasar? ¿Sigue bajo el acta o no? ¿Y qué significa seguir bajo el acta? Sigue bajo maldición. ¿El problema se ha solucionado? No, porque esa persona, si igual sana o enferma, igual se va a ir al infierno. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con esa persona? Tengo que mostrarle el evangelio. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que mostrarle el evangelio de Jesucristo. No mi evangelio, no el evangelio de Cristo. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio es la obra que Él hizo. ¿Qué hizo Jesús? Anuló el acta. Ahora, si la persona agarra y me dice, ahora entiendo, pastor, entiendo que Cristo anuló el acta, Él pagó esa deuda, ahora entiendo que Él murió por mis pecados, ahora entiendo que Él murió por mis enfermedades, ahora lo entiendo, y comienza a hablar y comienza a alegrarse en su corazón. Pastor, ahora lo entiendo, antes no lo entendía. ¿Qué creen que va a pasar? ¿El acta sigue vigente? Porque, ¿qué pasaría si yo tengo el título de la propiedad de Ángel, de su casa de Ángel? Ángel, un ratito, por favor, pasa aquí, por favor. Entonces, no voy a decir que soy yo, es otra persona, ¿ya? Pero Ángel agarra tu título de propiedad, esa es tu casa. Entonces, Ángel tiene el título de su casa, amén. Grande, ¿cómo la quieres? Amén, con piscina y todo. Ah, esa es tu sala, ya. Ok. Ah, esa es tu sala. Ya. Amén. Él tiene el título de su propiedad. Pero ¿qué pasa? Hay otra persona que ha invadido su casa y él no sabe cómo echarla afuera, porque hasta ahorita no encuentra esa legalidad. Entonces, pero si tú te enteras que tienes el título de propiedad, ¿qué haces con ese zapazo que está ahí dentro de tu casa? Lo boto. Lo bota, ¿por qué lo vas a echar fuera? Porque está usurpando. Me está quitando mi casa. Amén, gracias Ángel. Entonces, déjame el acta acá. Entonces, ¿qué cosa es lo que vemos aquí? Hermanos, cuando el acta es anulada, cuando tú entiendes, ¿tú qué crees? ¿Que vas a seguir conviviendo con el enemigo en tu casa? No, lo vas a echar fuera porque ya el acta está anulada. ¿O no? ¿Qué voy a hacer? No, voy a convivir un día más con el diablo. ¡Fuera de acá! No, no te quiero nunca más. No quiero pasar ni un segundo más contigo, bajo tu dominio. No. ¿Lo entiende? ¿Lo puede entender? Jesús anuló esa acta. Nosotros tenemos que ser expertos en darle a la gente el evangelio correcto para que la gente pueda entender de qué son libres. Pero a veces le decimos, Cristo te ama. ¿Le hemos dicho algo nuevo? No. ¿Hemos solucionado su problema? No. ¿Sigue con el problema o no? Sí, va a seguir con el problema. Es que Jesús es bueno. Él quiere que tú vengas a Él. Ven a Él porque Él te necesita. ¿Él te necesita? Tú lo necesitas. Yo lo necesito. No es Él el que Él nos ama. Él nos ama.
Dice la Biblia que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, dice, a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. ¿Existe otro camino? No, el único camino es Cristo Jesús. Entonces, el hombre en esencia es un ser espiritual, por ello tiene un instinto natural de buscar a Dios. Amén. Es como un pez fuera del agua, busca su hábitat natural y comienza a vivir en una burbuja pensando que ese es su hábitat natural. La gente piensa que se puede encontrar a Dios siendo sinceros, pero no es así. La gente piensa que la religión es una respuesta, por ello busca una religión y comienzan a vivir vidas religiosas. La gente trata de encontrarse con Dios mediante filosofías, mediante creencias. Y como no está la esencia, como no está la razón, como no entiende el Evangelio, entonces comienzan a crearse mitos, comienzan a crearse historias, fábulas de viejas, lo llama el apóstol Pablo, que son distracciones que el enemigo pone para que el hombre se distraiga, para no ver la verdad. ¿Qué dice Colosenses 2, 8, 9? Colosenses 2, versos 8 y 9. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas, ¿qué dice? En las tradiciones de los hombres. Eso era lo que eran los fariseos, por eso es que ellos no podían tener el Evangelio. Por eso es que ellos no podían entender la salvación, porque estaban en sus tradiciones, en su religión. ¿Conforme a qué? A los elementos del mundo, hermano. Lo único que Satanás sabe acerca de ti es, él te conoce porque él sabe cómo ha sido toda tu vida. Él conoce mi debilidad más profunda, porque en un tiempo me tuvo. Y también contigo. ¿Aló? ¿Está ahí? Él conoce. Y Él usa esos elementos, porque esos son los elementos del mundo. ¿Para qué? Para distraer, abstraer la mirada de Él, de quien tenemos que mirar. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud divina, es decir, en Cristo Jesús. El hombre es en esencia un ser espiritual. Pero no puedes, escúchame bien, no puedes encontrarte con Dios si no has recibido salvación. O sea, ¿tú puedes encontrarte con Dios por tu propio camino? No. ¿Por tu propia cuenta? No. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Para encontrarte con Dios, primero necesitas recibir la salvación. ¿Qué necesitas recibir? ¿Y qué es eso? Significa nacer de nuevo. Nadie que no haya nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así es. Necesitas arrepentirte. ¿Arrepentirte de qué? Arrepentirte de tu naturaleza antigua o de tu naturaleza, si es que aún estás bajo esa plataforma de maldición. Si el acta tiene vigencia sobre la vida, esa persona va a sufrir. ¿O no? ¿Qué hace el acta de maldición con la gente? Las hace sufrir. Hace que tengan dolor, sufrimiento. ¿Pero qué significa salvación? Salvación significa ser libre de Satanás. También salvación significa ser libre del destino, porque para los que estamos en Cristo no existe ya el destino. Nuestro destino ya está escrito. ¿Cómo es eso, pastor? Jeremías 29:11. El libro de los Salmos también lo relata. Él dice, yo sé los planes que tengo acerca de ti, planes de bien y no de mal, a fin de que cada uno tenga un futuro y una esperanza. Ella sabe los planes que tiene para acerca de ti. ¿Necesitas inventar algo nuevo? Lo único que necesitas es alinearte al plan de Él. Por eso es que mucha gente sus planes no resultan. Nuestros planes no resultan. ¿Por qué? Porque hemos estado haciendo lo que nos da la gana en vez de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. La salvación significa ser libre de Satanás, ser libre del destino, como la gente lo llama. Ese es tu destino. No. Yo tengo otro destino que está escrito. Y ese es el que yo quiero. El destino que Dios ha establecido sobre mi vida, ese es el que quiero vivir. Ese es el que quiero seguir. Así es, y por allí es donde yo quiero caminar. Salvación significa
ser libre del azar, de la suerte. Cuidado, pastor, no pases por debajo de la escalera. Cuidado que se te cruza ese gato negro. No compres sal. Se rompió el espejo. Son supersticiones en las que el hombre cae. ¿Por qué? Porque al no tener la verdad, la mentira suple a la verdad y la muestra como si fuera algo verdadero. ¿Y sabes qué hace Satanás? Hace que funcione. Claro, hace que funcione. Uy, se rompió el espejo, ahora todo me va a salir mal, y todo le sale mal. Es que tú no sabes, pastor. Es que de verdad eso es verdad. Claro, Satanás hace que funcione. ¿Para qué? Para que sigas distraído, para que sigas extraviado, para que no vengas a donde tienes que venir. La salvación significa salir del pecado limpiamente. Dios no tiene comunión con el pecado. Mi pecado ha sido pagado. Y si tú estás en Cristo Jesús, tu pecado también ha sido pagado. Esta acta demanda un sacrificio. Por eso es que... Pero esta acta tenía legalidad de llevarme al infierno. Tenía la legalidad que hizo Jesús. Vino a pagar por mí el precio de esa acta. Esa acta me era contada como deuda. Pero ¿qué hizo Cristo Jesús? La anuló en Él. ¿Le costó o no le costó? Sí le costó. Le costó su vida. Le costó su cuerpo que fue molido, fue golpeado. Y le costó la separación del Padre. La separación espiritual. ¿Y todo para qué? Para que yo pueda estar con Él. Para que tú puedas estar con Él. Salvación significa librarse del poder del infierno. ¿Qué significa eso? Vuelvo a mi condición original. Y esto me gusta. ¿Sabes cuál es la condición original? Y los bendijo Dios. ¿Cómo, pastor? Explícame de nuevo eso. La condición original, cuando el hombre fue creado, y los bendijo Dios. Por eso es que el primero es lo espiritual y luego lo natural. ¿Qué pasó a causa del pecado? A causa del pecado, el hombre se separó de Dios y en vez de que las cosas fueran mejorando, todo comenzó a destruirse, a desmoronarse, al punto en que hoy día la sociedad la tenemos como la tenemos. Pero ¿qué pasa cuando tú vuelves a la bendición del Padre en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Sabes lo que ocurre? Todas las cosas comienzan a ser restituidas. Pero primero, escucha bien, primero tiene que restituirse el orden espiritual, porque primero es lo espiritual y luego lo natural. ¿Aló? Primero es lo espiritual. Entonces, ¿cómo yo puedo recibir esa salvación tan grande? Porque es una salvación tan grande. ¿Cómo yo puedo recibir eso? Es a través de Cristo Jesús. Solo a través de Cristo Jesús. Por eso es que Cristo es mi héroe, amén. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Para salvar al hombre, Dios, que es espíritu, vino en forma de hombre. Vino sin pecado. Se llama Jesús. Y tiene una naturaleza 100% humana y 100% divina. El camino para la salvación es recibir a Cristo. Dice la Escritura en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero yo antes creía que todos éramos hijos de Dios. No es así. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, Juan 1:12. Y también pones el 13, Joey. A los que creen en su nombre. A los que creen en el nombre de ¿quién? De Jesús. No hay otro nombre. Dice, les dio la potestad, es decir, el poder, la autoridad, el señorío, de llamarse hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados por voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Y esa es la respuesta que Dios espera de cada uno, aunque Él ya sabe lo que cada uno va a responder. Dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él
y cenaré con él, y lo más hermoso de todo, él conmigo. Di, él conmigo. Repite eso. Él conmigo. Amén. ¿Qué es lo que pasa cuando viene la salvación a tu vida? El Espíritu Santo viene a ti. El espíritu que fue perdido a causa del pecado, el Espíritu de Dios vuelve al hombre otra vez. Y los bendijo Dios. Ellos eran guiados por el Espíritu Santo. Eran llenos. El Espíritu Santo los revestía, los envolvía. Ellos ni se daban cuenta que estaban desnudos, porque la gloria de Dios, su Espíritu, estaba en medio, dentro, por fuera, rebosante en cada uno de ellos. No era necesario, nada más importaba. Pero cuando el hombre pecó, eso se perdió. Y esa es la muerte. Esa es la razón de que el hombre está como está. El problema no son las enfermedades. El problema no es el dolor, no es el sufrimiento. El problema no es él ni ella, no son los hijos. Los problemas no tienen nada que ver con eso. El problema es uno solo. El problema es espiritual, y la razón por la cual el hombre pasa lo que pasa y sufre lo que sufre es porque está separado de Dios. Esa es la única razón por la cual el hombre está mal, porque está separado de Dios. ¿Quieres ayudar a una persona? No le cuentes cuentos chinos. No inventes cosas. Solamente muéstrale el Evangelio. Dile lo que Cristo ha hecho por ellos. Dile que Cristo anuló el acta. Y cuando ellos entienden que el acta ha sido anulada, ellos van a ser libres. Si estaban bajo las manos de Satanás, al ser anulada el acta, los principados y las potestades despojados, ¿saben lo que tiene que ocurrir? Automáticamente, ni siquiera tienes que orar. Automáticamente la bendición tiene que venir. ¿Aló? Amén. Sí, automáticamente. Porque desde que estás en Cristo, la bendición tiene que venir. ¿Por qué? Porque estás en Cristo. ¿Y por qué? Porque en Cristo se restituyeron todas las cosas. Cristo restituyó todas las cosas. ¿Lo puedes entender? Desde ese momento, el poder de Satanás desaparece para siempre de la vida de esa persona, porque el acta de maldición fue anulada. El que entiende esto sigue a Cristo, pero el que no ha entendido va a seguir a un hombre. El que ha entendido esto, el que entiende verdaderamente el Evangelio en su corazón, ¿sabe lo que va a pasar? Va a comenzar a producir frutos. Diga conmigo, frutos. Automáticamente tú vas a comenzar a producir frutos, porque estás entendiendo que estás bajo bendición. El que ha entendido esto produce frutos, pero el que no entiende va a comenzar a sufrir. Y va a seguir sufriendo hasta que no entienda quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho en su vida. Va a sufrir. Y ahí recién podemos decir: pare de sufrir. Amén. Deja de sufrir, porque Cristo ya pagó todo. Amén. No tenemos nada que ver con ellos, por si acaso. Amén. El que ha entendido este evangelio se convierte en un testigo efectivo de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque ahora entiendes que si yo voy a orar por una persona, entiendes que tú nada tienes que ver en el asunto. Y cuando estás con una persona, tú no tienes nada que ver. Tú lo único que tienes que hacer es le comunicas que el acta de maldición en su vida ha sido anulada. ¿Y quién va a hacer la obra? Cristo. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo. ¿Tienes algo que ver ahí tú? ¿Tengo que ver algo ahí yo? Tú solamente comunicas el acta. Nosotros desaparecemos de escena. Y solamente el único que tiene que estar en escena es Cristo Jesús. Y a partir de ahora que yo estoy en Cristo, pon Efesios 1:3, Joel, y con eso vamos a acabar. Ahora que está Cristo en escena, todo lo que me pase es para el testimonio. ¿O tú qué crees? ¿Que estando en Cristo tú crees que Dios no sabe lo que te va a pasar? Todo es para testimonio. Todo, diga conmigo, todo. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es para los que conforme a su propósito fueron llamados. Porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué dice?
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Cómo nos bendijo? Con toda bendición espiritual, así es, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿En dónde está mi bendición? En Cristo. ¿Dónde está mi provisión? ¿Dónde está mi sanidad? ¿Dónde está el entendimiento de todas las cosas? Todo está en Cristo. Por eso es que no hay otro nombre que pueda ser levantado. Anda el 4, el 5, el 6 hasta el 9, por favor, Joe. Verso por verso, verso por verso. Verso 4. Dice, según que dice, dígalo otra vez, nos escogió. ¿En quién? En Él. ¿De quién está hablando? De Cristo. ¿En quién nos escogió Dios? En Cristo. En Cristo. Amén. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué cosa? Santos y sin... Verso 5, Joe. Amén. En amor. Amén. Habiéndonos, ¿qué cosa? Predestinado para ser adoptados, hijos suyos. ¿Por medio de quién? Otra vez, ¿por medio de quién? Por eso es que rendimos honor y gloria a Él, amén. Según el puro afecto de su voluntad. Porque nosotros no tenemos nada que ver en ello. Todo es Dios. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. En quien tenemos, ¿qué cosa? Redención por su sangre. ¿Qué más? El perdón de pecados, según las riquezas, dice, de su gracia. Amén. Verso 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Verso 9. Dándonos a conocer, ¿qué cosa? ¿Cuál es el ministerio de su voluntad? Cristo. ¿Cuál es el ministerio de su voluntad? Cristo. El misterio, perdón. Así es, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reconciliar todas las cosas en Cristo Jesús. Por eso es que tú no puedes aceptar otro evangelio que no sea de Cristo Jesús. Por eso es que nosotros seguimos a Cristo Jesús. Amén. Porque Él lo hizo todo. Él lo ha hecho todo. De Génesis a Apocalipsis, Él lo ha hecho todo. Y si tú hoy día recibiste a Cristo en tu corazón, porque sé que algunos han recibido a Cristo hoy día en su corazón, yo quería que tú entiendas lo que tú has hecho. Quería que tú entiendas de qué te ha libertado Él. ¿Lo entiendes? ¿Lo puedes ver ahora? Ahora. Entonces, ¿qué pasa? Si ahora estoy en Cristo Jesús, la bendición es automática. Escúchame bien, Dios llama a las bendiciones físicas, naturales, las llama añadiduras, no las llama bendición. Por eso es que el Señor dijo, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Tú lo que tienes que buscar es Cristo solamente. Y en Él vas a encontrarlo todo. Amén.